Buenas tardes, bienvenidos al Cherry, una exposición en homenaje a Luis de Pablo, fallecido el año pasado, en el 2021. Una exposición que ya estaba dentro del calendario de la agenda del 2022 y Javier Balda nos va a explicar, después del susto que nos ha dado Luis, que falleció, hemos dicho, mantener la exposición y sobre todo con qué intención, no solamente de hacer un recordatorio ahora que se presta, sino que había que sacar de la trastienda obras y artistas que de alguna manera han plasmado, han estudiado el tema de la música, porque no he dicho que Luis de Pablo era un compositor internacionalmente reconocido con muchos premios, pero quien mejor nos lo va a explicar eres tú, Javier Balda. Muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tal estás? Muy bien. Pues adelante. Bueno, hemos hecho esta exposición efectivamente como un homenaje, un breve homenaje a la memoria y a la figura de Luis de Pablo, que ya habíamos hablado alguna cosa en vida. Queríamos hacérselo pues en reconocimiento mientras estaba vivo, igual nos iba a prestar también algunas partituras, etcétera. Bueno, el caso es que falleció. Sobre todo lo habíamos pensado cuando le concedieron el año pasado o el anterior, no recuerdo, el pasado, el León de Oro de la Bienal de Venecia, que tampoco se recibe así habitualmente un artista, ¿no? Y un artista español. Y porque también nos pareció que había pasado un poquito desapercibido esa conmemoración, o sea, ese premio, ¿no? Entonces, luego ya falleció y entonces dije, pues lo vamos a hacer porque si no, no vamos a prolongar más. Cuanto más se prolonga una idea, luego más se desdibuja, ¿no? Y en estos meses, un poco entre exposiciones, al menos esta presentación breve, que es un poco también documental, es cruzada con otros artistas que tuvieron que ver con él. También a la vez presento algunos fondos de la galería que nunca se suelen ver, etcétera. Javier, premonición plástica, me decías que era una frase que él usaba. Pues es una frase que él usaba. En realidad las exposiciones, cómo reflejan algunos artistas lo musical o ese sentido que podemos tener o pensar en lo musical, ¿no? Que por una parte es espacial, por otra parte puede ser gráfico, en fin, cómo se hacen notaciones gráficas de esa idea de la música. Y está en torno a una frase que la leeré, para que extracté de los muchos textos de Luis, que también escribió bastantes libros, etcétera. Y entonces dice que la acumulación de fuerzas sonoras por un simple o complejo gesto plástico, una especie de premonición plástica de la que luego va a ser la forma sonora. Porque él comentaba que él mismo, cuando pensaba en una composición o cuando empezaba a hacer unas notas musicales o una idea de composición musical, tenía una imaginación plástica, ¿no? Él lo veía espacialmente, que subían, que bajaban, que había unas líneas, tal, y a veces él anotaba eso también, ¿no? Y luego ya lo llevaba no estrictamente a una partitura, porque la música más contemporánea no se hace absolutamente en partituras, ¿no? Y entonces esa idea plástica de premonición de lo que luego será sonoro me gustó mucho y dije, pues vamos a hacer esa premonición plástica, que además es una frase también un poco de futuro, ¿no? De cómo hay que pensar o calcular o de qué vendrá después de esa imaginación gráfica. Bueno, un músico además que le gustaba esa tendencia de experimentación con la música y donde, pues justamente esa era su gran baza, ¿no? Saliendo un poco de los clasicismos, en una época también de transición que le tocó con Franco, en fin. Perteneció al grupo de los 51, ¿no? De ese momento. Sí, con Tomás Marco, Hafster, algunos más de esa época. No sé si estaba también González Acilu, todos muy jóvenes. Efectivamente, Luis fue muy experimentador. Casi todos los músicos de esa generación lo han sido, ¿no? Porque estaban en esa transición entre el clasicismo y el clasicismo de lo contemporáneo, ¿no? Pero se fueron hacia otras fórmulas todavía más rompedoras. Luis hacía toda la electroacústica, que también fue pionero. Luego fue mucho más clásico en los últimos años, por decir últimos años, los últimos 20 años o así. Fue más clásico también dentro de la contemporánea. Y también usó
uso de la voz y de los instrumentos de cuerda de una manera, o sea, a la manera clásica. Él hablaba de Bach, de los grandes, o sea, de la numerología en la música, en fin, de todas esas cosas que luego las veremos también por aquí. Pero fue un precursor, fue un gran divulgador, musicólogo también, o sea, fue un teórico de la música y muy divulgador y muy agitador, ¿no? Estuvo en Juventudes Musicales, creó el grupo Alea, que luego veremos, estuvo en el Centro para la Difusión de la Música también, en fin, él era un hombre muy inquieto, de mucho carácter también, era muy amable. Hay que tener, yo creo. Sí, bueno, sí, hombre, claro, cuando te metes también en la administración, de la que él siempre salía escaldado, ¿no? Pero bueno, tenía mucho carácter, pero a la vez era muy generoso. Y también este homenaje es porque era un amigo de la galería, que se me ha olvidado decirlo, siempre lo fue, con su esposa, con Marta Cárdenas. Bueno, como estamos en el espacio de la Galería Alcherri, hemos dicho, en el Boulevard de San Sebastián, y bueno, estamos intentando ahora ver por el espacio cómo habéis colocado obras de distintos artistas que hemos dicho que están en la trastienda y que tienen alguna relación o personal con el propio Luis de Pablo, o porque veis que puede haber una lectura relacionada con... Y estamos enfocando, Xavi está mirando imágenes. Esta caja, por ejemplo, no sé si la has cogido. Sí, bueno, pues hay algunas obras del fondo de la galería y de depósitos que no se habían visto hace mucho tiempo. Pues Chuma Sánchez, que es este artista de aquí, que hace esta espacialidad, ¿no?, con un gesto nada más. En fin, todo eso que a mí personalmente me ha remitido a eso que decíamos al principio, a esa idea entre lo musical, espacial y la gráfica de un gesto que efectivamente pueda tener ese sonido, ¿no?, casi. También un grabado de Víctor Ávila, de hace bastantes años, que es un maestro grabador. José Ramón Elorza, con esta delicadeza de lápices de color y lápiz solamente, en lo que parece también una especie de papel pautado, ¿no?, sobre el que se construye una geometría, es decir, alguna armonía. O estos dibujos a mano alzada de Dicky Recalde, que están hechas con tinta china, pero a mano. O sea, parece que son un programa informático, pero que va, son esa sinuosidad que a él le gusta trazar en el aire, y sí que me daban esa notación, esa especie de espectrograma también, ¿no?, de la música, ¿no?, de la música también más electroacústica, etcétera. Bueno, vamos a entrar ya a la galería propiamente, y aquí tenemos a Palazuelo, nada menos. Estas dos obras son son como una joya para nosotros. Son dos gráficas, son dos litografías de Palazuelo del año 60 y tantos, casi 70, y son muy esencialmente Palazuelo, ¿no? Estas se llaman precisamente Cantoral. Y trata dos temas que a Palazuelo siempre le gustaron mucho, y fue lo que desarrolló, ¿no?, que por un lado es la organización musical y la numerología, ¿no?, y cómo gráficamente eso se une en una especie también como de partitura, de combinación matemática de espacios. La numerología para Palazuelo era un desarrollo complejo, que él solamente lo sabía, ¿no? Lo que pasa que al final gráficamente es lo que expresaba, y estas son, digamos, como las que esencialmente son más musicales, alguna que veremos de Elena Sins también, y me parecían, son excepcionales, ¿no? Es una gráfica muy curiosa. Vamos a curiosear, porque aquí es maravilloso, me encanta. Hay que curiosear. Sí, hay que curiosear, porque podemos tocarlo, ¿verdad? Sí. Esta caja maravillosa con este CD y esto que recuerdan unas ecografías, pero son musicales, claro. Bueno, son musicales. Esto es una edición de Jaume Plensa de hace bastantes años. Es una caja de poliéster que contiene una grabación de el escáner, las ecografías de varios órganos, y tienen el sonido de sus fluidos, de la sangre, de cómo funciona el hígado, el riñón. O sea, son esos sonidos de los fluidos, en el momento de la ecografía, y luego están efectivamente las ecografías de cada momento. Te decía el año 98. Es una obra muy curiosa de una de las primeras exposiciones que hizo aquí Plensa, ¿no?, que precisamente todo aquel proyecto que los puso en varios lugares se llamaba Love Sound. Sí. Y tenemos otro CD que también tiene
tiene su texto, y esto me comentaba Isabel Leblanc, que la tienes de compañera maravillosa, que también esto es algo relacionado con un tema, bueno, es sonido, sí, ¿no? Sí. Bueno, Isabel, que os ha puesto en antecedentes de toda la exposición. Sí, va muchas veces. Efectivamente, que es mi compañera de la que lleva toda la colección, artistas, etcétera. Pues esto es una colaboración de José Iges, que también es músico, artista, musicólogo, es muy conocido también por el programa de Radio Nacional que ya dejó hace unos años. Ahora no te diré cómo se llamaba, pero sí. No, pero es muy conocido. Y como artista, bueno, pues me dejó esta piecita en la que se dice una frase que es: esta obra dura 47 minutos y 45 segundos. La dicen varias voces, ¿no? Y entonces lo que está aquí es la grabación de esa frase por varios artistas, compañeros y gente también de algún coro, etcétera. Y luego esta piecita es la cinta magnetofónica de esos magnetófonos de máster, ¿no? Sí. Bueno, y de ahora también, apenas se usa, pero bueno, en la que está la longitud de lo que dura la dicción de la frase. O sea, es muy Cage, ¿no? Muy John Cage, sí. Y son todas las acciones de arte musical de José Iges, que es extraordinario, pues son en ese sentido muy conceptuales, ¿no? Bueno, aquí tenemos una pintura y aquí también, pues bueno, podemos ver esas líneas que podrían ser las líneas de una partitura. Sí, bueno, esta es un cuadro de Ferran García Sevilla, un artista muy conocido sobre todo en el desarrollo de los años 80, de la nueva pintura española de los 80-90, y este cuadro, que es de la galería también, pues me parecía que hacía esa referencia de notación, no en un espacio, en un lugar espacial salpicado de pequeñas notas, como hay algunos rastros o algunos gestos, ¿no?, que podían sonarnos a otra intervención. Todo esto son especulaciones que hago yo, claro, para documentar esta idea, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo, yo quiero conducirle al espectador a que sobre este tema realmente eso le estimule a la visión, ¿no?, de las obras. Bueno, hay 5 minutos, pero claro, esto, por ejemplo, es de archivo y desde luego una suerte tenerlo, porque son carteles que anuncian pues distintos encuentros maravillosos que fueron en Pamplona en el año 72. Es una referencia a los encuentros de Pamplona. Efectivamente, es una parte documental que me interesa mucho y también me gusta, no solo en esta exposición, sino fomentarla en la galería, ¿no? Entonces, claro, los encuentros de Pamplona, que fueron auspiciados y patrocinados por la familia Huarte, se los encargaron a Luis de Pablo, que hiciera una programación musical, etcétera. Entonces Luis luego le invitó también a Alex Sanco, y Alex Sanco hizo la parte más plástica o de artes plásticas, ¿no? Pero Luis recordaba siempre, con un recuerdo que tuvo muy ambiguo sobre los encuentros, porque pasaron muchas cosas, etcétera, que sobre todo era una gran programación musical, y es verdad. Este es el libro que diseñó Alex Sanco de todas las acciones que hubo durante esa semana. Joya, ¿esta es tuya? ¿O de quién es este libro? A ver. De la galería. Maravilloso, que no sé si podemos tocarlo y podemos hacer un poco. Sí, este está muy delicado porque es una pieza realmente Pero esto rara. Es de época, vamos a decir. Sí, fue para la época, es una publicación muy singular. De cómo está diseñada, cómo está percibida, cómo está encuadernada también. De ahí se desplegaba en toda la cartelería de todos los eventos y los acontecimientos de esa semana. Entonces, efectivamente, Luis tuvo mucho que ver en toda la programación musical, que hizo una programación entre etnografía internacional, ¿no?, música etnográfica internacional, música electroacústica, todas las aportaciones de los años 70, claro, cosas tradicionales propias, y eso acabó con el concierto de Steve Reich por un lado y Laura Dean, y luego con John Cage, que fue excepcional tenerlo en Pamplona, ¿no? Entonces aquí he puesto sobre todo carteles que tenían que ver con lo musical y lo sonoro, desde Luis Lugan, que hizo una instalación de teléfonos muy singular, luego Zag, porque intervino, estaba Esther Ferrer, artista de Donostiarra. Aquí en este otros montajes sonoros que están Isasa, el compositor Isasa también, y quien más estuvo, bueno, Lugan, que se repetía,
en esta que es la exposición de arte vasco del Museo de Navarra, que también fue muy controvertida, etcétera, la presentación de los hermanos Arche en ese momento, que estaban muy asociados también al mundo poético, con José Arche, y películas experimentales en los que estaba Balerdi, Sistiaga, por ejemplo, es decir, he puesto los que tenían presencia vasca, ¿no? Entonces fue son un hito en la historia del arte, digamos, en el final de los años 70, ¿no? Bueno, y en esta sala principal, tenemos un poco mezclado todo, desde obra de autores o artistas particulares, y luego otra vez tenemos documentación, donde, por ejemplo, en el cine también aquí aparece la participación de Luis de Pablo, ¿no? Claro, esta es la parte también que le hacemos homenaje, que ha quedado más desconocida o más oculta por la gran cantidad de obra estrictamente musical. Y sobre todo eso, pues que como él ya no participó a mediados de los 70, por ahí ya dejó de hacer películas, ¿no? Para él fueron un modo de vida, ¿no? Pero también él lo agradecía porque le había dado otras maneras de componer y de atender a la industria, ¿no? Y de cosas rápidas, pues que si no él se demoraba mucho más. Entonces es muy curioso porque es sobre todo toda la factoría, como él llamaba Luis, a la factoría de Querejeta también, bueno, pues productor donostiarra, ¿no? Entonces fue muy innovador Luis en algunas películas, por ejemplo en La caza, El espíritu de la colmena, en Pipermin Frappé, la verdad ahí él estaba muy contento de las composiciones que había hecho. En otras era un poco más incidental, o también él decía que otras músicas clásicas había que introducir, pero a la vez es otro homenaje con esta cartelería a Querejeta y a este diseñador que es Cruz Novillo, que también fue un gran innovador en el diseño español, ¿no? En general. Entonces yo creo que vamos cruzando, pues eso, artistas y circunstancias que avalan toda esa época alrededor de Luis. Javier, estupendo. Bueno, yo creo que tienen que venir ustedes a ver la exposición, desde luego es de las que no hay que fallar. Y para terminar, porque ya nos queda muy poco, creo que tendríamos que estar en el rincón de Marta Cárdenas, porque bueno, ya... Esto es lo más estrictamente musical de Luis. Efectivamente, en este pequeño rincón hay una portada de Marta Cárdenas para una de las composiciones de Luis, para Porter Imagine, y luego hay dos obras suyas que pueden tener también esa referencia de gesto y en el espacio musical, una pequeña referencia de unos LPs que me apetecía sacarlos como objeto, que ya, aunque han vuelto algunas cosas, pues ya no se ven, con algunas composiciones suyas de esa época electroacústica, sobre todo, que son muy, muy importantes, alguna reedición. Esta de Hue, también la portada es de Marta. Y a la vez, en esta composición del cartel de Alexanco, de José Luis Alexanco, con el cartel de Soledad Interrumpida presentado en los encuentros de Pamplona, para lo que Alexanco hizo un montaje con unos muñecos hinchados. En el centro de cálculo de los años 70, y la composición correspondiente de Luis, de Soledad Interrumpida, en ese LP también, que fue una obra que estuvo en Nueva York, en Argentina, fue una colaboración de los dos, que eran buenos amigos. Entonces también Alexandre, pues, nos dio mucha pena porque murió también a finales del año pasado. Muchísimas gracias, Javier. Nos lo has explicado muy bien en 20 minutos. Lo que sí vemos es que hemos tenido a un grande que nos ha dejado todo esto. Muy grande, luego, sí, un gran artista, musicólogo, músico. Persona. Sí, y sobre todo un gran intelectual, ¿no? Que yo creo que hay que rescatar, y bueno, vasco, entonces hay que hacerle siempre un homenaje. Déjame que apunte solamente que tenemos unas obras de Chillida, un homenaje a Bach, a Elena Sins también, claro, con un asunto de escala, numerología, en fin, Iturralde, varios artistas que se cruzaron entre ellos en esos años 70, etcétera. Bueno, pues lo que hay que hacer ahora es acudir, disfrutar, y sobre todo, la cultura es una necesidad del ser humano que nos hace ser más grandes, más sensibles y desde luego más humanos, ¿no? Aunarnos de alguna manera, de una manera bella, y yo creo que bueno, la música es una de las artes más bonitas y más efímeras también, pero aquí tenemos este registro maravilloso y os agradecemos esta presentación tan interesante que nos has hecho, Javier. Nos vemos a la siguiente. Nos veremos a la siguiente. Y ustedes disfruten, como hemos dicho, del arte. Vengan a ver
exposiciones las hay muy buenas y aquí mismo, muy cerca. Un abrazo y hasta otra. Adiós.